Muy bien. Buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema de frecuencia. ¿Y qué es una frecuencia, no? Pues una frecuencia viene a ser el número de veces o repeticiones que aparece durante el proceso de observación y medición cada uno de los datos considerados en una variable. ¿Qué es variable? Variables son las respuestas que podemos dar. ¿Por qué llamada variable? Variable porque cada persona va a decir cada uno su respuesta, va a ser totalmente diferentes. Entonces va a ser variables. Hay dos tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Cuando yo hablo pues de frecuencia absoluta, su símbolo de frecuencia absoluta va a ser FI. FI, pero acuérdense que va en minúscula. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada valor. ¿De acuerdo? Es el número de veces que se repite cada valor. Por ejemplo, a ver, ¿quién lee, por favor? Delegada, lea, por favor. Sí, Miss. Ya, es el número de veces o repeticiones que aparece durante el proceso de observación y medición, cada uno de ellos de los datos considerados en una variable. Hay dos tipos de frecuencia, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada valor. Por ejemplo, en la institución educativa Yalevet está organizando un festival de danza folclórica, para la cual se hará una presentación de bailes, comidas y artesanía peruana. Perfecto. Sigamos. A la clase del docente Elena Falconín en el curso de Estadística General le correspondió hacer la presentación de los bailes típicos, donde todos los alumnos del curso deberán participar. Para la organización de los bailes decidieron preguntar a los 35 alumnos del curso qué baile les gustaría realizar. Se anotaron los siguientes resultados en la tabla. Los bailes que mencionaron fueron marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquino, diablada puneña, danza huacahuaca, carnaval de Huancapi, danza de Chucchú y el tipicaya. Estos son los bailes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a preguntarle a cada uno de ustedes, a los 35 alumnos. Entonces, yo al preguntar a cada uno de ustedes eso, con lo que ustedes van a responderme, yo voy a ir anotando. Y esa anotación se llama conteo. ¿De acuerdo? Voy preguntando, por ejemplo, María, ¿qué baile te gustaría hacer? Marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquiño, diablada puneña, danza huacahuaca, carnaval de Huampi, danza de Chuchú, el tipacaya. Ella me dice, marinera norteña. Y voy preguntando, marinera norteña, marinera norteña. Entonces, cada una de sus respuestas yo las voy a anotar con palitos. ¿De acuerdo? Cada una de sus respuestas yo las voy a anotar con palitos. Cada palito representa un voto de uno de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Aquí cuántos votos hay? Hay 5 votos. Entonces, cada uno de ustedes va a ir votando, y yo voy anotando. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿de qué trata? Como están en palitos, entonces yo tengo que saber cuántos quisieron bailar marinera norteña. Cuento, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo coloco en frecuencia absoluta la cantidad de palitos. ¿Cuántos palitos hay? 5. ¿Cuántos quisieron bailar marinera norteña, chicos? 2, Coloco el 2. ¿Cuántos quisieron bailar carnaval cajamarquiño? 3, 3. Entonces la frecuencia absoluta
es cuando yo hago la encuesta, pregunto a cada uno de ustedes y ustedes me dan la respuesta. Pero esa respuesta, ¿cómo yo voy anotándola? Las voy anotando en palitos. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿qué va a ser? La representación numérica del conteo que hemos realizado. ¿Cuántos hay de Diablada Puneña? 5. ¿Cuántos hay de la danza Waka Waka? 6. ¿De carnaval de Huancapi? 3. ¿De la danza de Chuk Chu? 4. ¿Y del Tipacaya? 7. Perfecto. Eso nada más es la frecuencia absoluta. ¿Se dan cuenta que es fácil? Pero ¿de dónde sale? Esta frecuencia absoluta va a salir de cuando yo pregunte a cada uno de mis estudiantes qué baile le gustaría representar. Y si yo les pregunto, ¿quién ganó? ¿Qué baile ganó? El Ticapaya, ¿Por qué? porque tiene la frecuencia absoluta mayor. Claro, exactamente, porque tiene la frecuencia absoluta mayor. ¿De acuerdo? Porque tiene frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta mayor. Ahora yo les pregunto, ¿a cuántos estudiantes yo pregunté? 35. A 35. Eso quiere decir que la suma de todos ellos, ¿cuánto me tiene que salir? 35. 35. ¿Por qué? Porque es el total de estudiantes al cual yo le he hecho la entrevista, le he hecho la encuesta. ¿Me comprendieron? A ver, sumen, ¿cuánto da? 35. Da 35. Muy bien. 35 viene a ser el total de datos. O sea, como me dicen que la encuesta ha sido a 35 estudiantes, entonces son los 35 votos que están acá. Y N significa total de estudiantes o número de estudiantes encuestados. ¿De acuerdo? Sigamos. Dice sí, vamos a leer la segunda columna, representa un alumno del curso. Entonces, la tercera columna representa la cantidad total de alumnos en cada tipo de baile, es decir, la frecuencia absoluta. Miren, chicos, si yo quiero leer, por ejemplo, escúchenme, yo digo, ¿cuántos quisieron bailar carnaval cajamarquino? 3. 3. Claro, 3. 3 personas han querido bailar el carnaval cajamarquino. Ahora yo pregunto, ¿cuál de los bailes ha empatado? Carnaval El de Cajamarquino. carnaval cajamarquino con el carnaval de Huancapi. Perfecto. ¿Ellos dos nomás han empatado? Marinera norteña con Diablada Puneña. Claro, marinera norteña con diablada puneña. Perfecto. Ya sabemos leerlo. Ahora tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué será acumulada? O sea, acumulada quiere decir que voy sumando todo lo anterior y voy aumentando, voy aumentando. Su símbolo, o cómo lo voy a reconocer, es por la F mayúscula I. Esto es frecuencia absoluta acumulada. Y cuando yo hablo de frecuencia absoluta, ¿cuál era su símbolo? F F minúscula. minúscula con I. Ok, es F minúscula. Pero esa F minúscula, ¿qué representaba? La frecuencia Frecuencia absoluta. absoluta. ¿Qué representaba? Yo les dije, El número de veces que se repiten los datos.
el número de veces que cada estudiante ha votado por cada una de los bailes. ¿De acuerdo? Sigamos. Cuando hablamos de frecuencia absoluta es la suma. O sea, el primer dato de la frecuencia absoluta, miren. Perfecto, aquí tenemos los bailes, ya tenemos la frecuencia absoluta de cada uno. 5, 2, 3, 5, ya está. Aquí tenemos todas las frecuencias absolutas. Pero me piden ahora la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir acumulada? Va a ser FI minúscula, FI mayúscula, mira, la F es mayúscula. Ahí está. El primer dato, como no tengo con quién sumar, se traslada tal como está. ¿Quién es? El 5. Luego, para yo saber cuál es la frecuencia absoluta acumulada del siguiente, ¿qué tengo que hacer? Sumar, porque es acumulada. O sea, lo anterior más lo que sigue. La anterior fue 5. 5 más 2, que es la frecuencia absoluta. O sea, 5 más 2. ¿Y 5 más 2 cuánto es? 7. Es 7. Les vuelvo a repetir. Como es acumulada, ¿ahora qué hago? Sumo el 7 más el 3. Claro, 7 más 3. O sea, lo anterior más el siguiente. O sea, nos damos cuenta que ven zigzag, mira. 5 más 2 es 7. 7 más 3 es 10. 10 más 5 y va en zigzag, ¿sí o no? ¿Ahora qué sigue? 10 más 10 5. más 5. 10 más 5. ¿Y cuánto es 10 más 5? 15. 15. Perfecto. Ahora, ¿qué más seguía? 15 más 6. 15 más 6. ¿15 más cuánto? Más 6. ¿Cuánto es? 21. 21. Perfecto. ¿Ahora qué hago? 21 más 3. ¿Qué más? 24 más 4 más 24 más 4. ¿Cuánto es, chicos? 28. 28. ¿Qué más ahora? 28 más 7. 28 más 7. ¿Y cuánto es 28 más 7? 35. 35. Y me doy cuenta que me da el total de n, es el total de elementos, ¿sí o no? Aquí está y acá también se repite. Acuérdense, siempre cuando hablo de frecuencia absoluta acumulada, el último dato va a ser igual al total de datos que me den. ¿De acuerdo? Sí, profesora. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro, no es cierto? Sí, Miss. Sigamos. Ahora toca la frecuencia relativa. ¿Cómo la voy a reconocer a la frecuencia relativa? Por HI. HI minúscula. Se llama frecuencia relativa de un dato cualquiera de la variable al cociente. Al decirme cociente, ¿qué quiere decir? A la división entre la frecuencia absoluta, que es FI, y el número de observaciones realizados, que es N. ¿Qué
¿Qué quiere decir? Quiere decir que HI, ¿y por qué? Porque va a ser H1, H2, H3, H4, dependiendo de cuántos elementos hay en el hogar. ¿De acuerdo? Va a ser AFI. FI también representa 1, 2, 3, 4. Y N es el total de datos. Vamos acá, chicos. Ojo, la sumatoria de toda la frecuencia relativa siempre tiene que ser la unidad. O muchas veces el 0,99, pero mayormente es la unidad. Así que sigamos. Ya tenemos los bailes, ya tenemos la frecuencia absoluta. Y ahora quiero hallar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo sería la frecuencia absoluta acumulada? Aquí me dice. Se suma la frecuencia absoluta con el que sigue. ¿Pero cómo sería al principio? Primero se Primero pone es el 5. 5, luego 5 más 2, luego Pero ya, dime resultados, ya no me digas 5 más 2, dime 5 ya más 7. 7, ¿Qué más? 10, 15, 21, 24, 28, 35. Ahora sí, vamos allá entonces la frecuencia relativa. La frecuencia relativa me dice que es H1, el primer elemento, o sea, me estoy tomando a la frecuencia primera, o sea, la primera, no estoy tomando a F acumulada, sino a la frecuencia absoluta. O sea, vamos a dividir este 5 entre ¿cuánto? Entre 35. ¿Y cuánto es 5 entre 35, chicos? 0,1. 0,14. Ah, 0,14. Ojo, si yo trabajo con un decimal, todos mis resultados tienen que estar en un decimal. Si yo trabajo con dos decimales, todos mis resultados tienen que estar en dos decimales, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿me van comprendiendo? Sí, Miss. Muy bien. ¿Quién sigue entonces? 7 entre Ojo, 35. 2 entre Saldría 35. 0. es frecuencia absoluta, no frecuencia absoluta acumulada. 2 entre 35, que es 0.06. Perfecto. ¿Quién sigue? 3 entre 35. Claro, 3 entre 35. ¿Y cuánto es? 0.09. 0,08. Ya, ¿quién sigue? 5 entre 35. ¿Cuánto es? ¿Ya lo hemos hallado, sí o no? Sí, 0.14. Ahora, ¿quién sigue? 6 entre 35. 0.17. 0,17. ¿Quién sigue? 3 entre 3 35. entre 35. 0.09. ¿Cuánto debe 0,09. hacer? 0.09. Perfecto. ¿Quién sigue? 4 entre 35. 0.11. 11. ¿Quién sigue? 7 entre 35, que es 0.2. 2. Perfecto. Acuérdense que yo he dicho, si trabajo con dos decimales, todos tienen que tener dos decimales. Si me sale 0.2, yo le agrego un 0, sería 0.20. Ahora, ¿qué otra regla hay? Acá le dice, está en una alarma. ¿Qué dice? La frecuencia relativa acumulada debería ser 1, o sea, la suma de todos. La frecuencia relativa acumulada. ¿Dónde está acumulada? La suma de toda la frecuencia relativa debe ser 1. Perfecto. A ver, sumen si sale 1.
¿Cuánto sale, chicos? Sí sale 1, Miss. Sale uno, Miss. 1,00. Ahora mire, vamos a hablar de la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada viene a ser H mayúscula. Como ya hemos visto, la frecuencia absoluta acumulada es igual, sino que ahora es la frecuencia relativa, o sea, voy a ir a HI minúscula. A ver, si es igual, entonces, ¿a quién traslado? $0.14. Claro, y luego va a ir sumando el anterior. ¿Cómo sería? 0.2. 0.14 más 0.06, 0.2. 20. Perfecto. ¿Qué más? 0.20 más 0.09, que es 0.29. Perfecto. ¿Quién más? 0.29 más 0.14, que es 0.40. Hay 3. ¿Qué más? 0.43 más 0.17, 0.60. ¿Qué más? 0.60 más 0.09, que es 0.69. Perfecto. Está fácil. Después cuando les dé la tabla, ahí quiero verlas. ¿Qué más? 0.69 más 0.11, que es 0.80. ¿Qué sigo? Y 0.80 más 0.20, que es 1.00. Perfecto. Y me doy cuenta que es el total. Me sale igualito. Miren, ¿se dan cuenta? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre la frecuencia absoluta y sobre la frecuencia relativa? ¿Quedó claro tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Perfecto. Yo les pregunto algo antes que respondamos lo de acá. ¿Cuál es el símbolo de frecuencia absoluta? F minúscula. F minúscula. Es F minúscula I, por si acaso, ¿ah? ¿Cuál es el símbolo de frecuencia relativa? H minúscula I. minúscula I. Perfecto. ¿Y cuál es la frecuencia de frecuencia absoluta acumulada? F mayúscula I. mayúscula I. Perfecto. Ahora miren, ¿cómo interpretamos ahora la fila, la quinta fila? Nos vamos a la quinta fila. Primera fila, segunda fila, tercera, cuarta y quinta. Empezamos con FI, ¿ya? La frecuencia absoluta. Cuando a mí no me decime ahí la frecuencia absoluta, me dicen, por ejemplo, me van a decirme, ¿cuántos estudiantes prefirieron la danza Waka Waka? 6 estudiantes. Perfecto. Y cuando yo digo, ¿cuántos estudiantes habrán preferido marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquiño, diablada puneña y danza Waka Waka? 21 estudiantes. Perfecto. Y cuando yo digo el 0.14, ¿qué cantidad? Disculpen, el 0.14, ¿qué? Ay Dios, se me fue. ¿Qué baile? El 0.14, ¿qué baile habrá elegido?
La diablada La puneña. marinera. Ah, la diablada Y la marinera norteña. y la marinera norteña. ¿Te das cuenta su respuesta? Y yo digo ahora, el 0.60, ¿qué bailes habrán involucrado? La marinera norteña, marinera limeña, carnaval cajamarquina, la diablada puneña y la danza Waka Waka. Ok, cuando hablamos, escúchenme, cuando nosotros hablamos de varias, es siempre acumulada. Cuando son números enteros, van a ser frecuencias absolutas. Pero cuando hablamos de decimales, van a ser frecuencias relativas. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos bailes habrán sido elegidos con 10 opciones? Tres. 3 bailes. La respuesta es 3 bailes. Y si yo pregunto, ¿y cuáles son? La marinera norteña, marinera limeña y carnaval cajamarquino. Ah, ¿se dan cuenta la diferencia? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Miss, una consulta. Dígame. Esa parte no la entendí. Donde dijo que con 10 opciones. Lo que pasa es cuando yo te diga números enteros, solamente te vas a ir a frecuencias absolutas. Puede ser acumulada o frecuencia absoluta. Observo que aquí no hay 10, pero acá sí hay 10. Entonces, ¿qué se refiere a la frecuencia absoluta? Acumulada. Entonces, cuando yo digo, ¿cuántos habrán optado por 10 bailes? ¿Ustedes cuántos habrán optado? ¿Cuántos bailes habrán optado 10 personas? ¿Cuál va a ser su respuesta? Es ¿cuántos bailes? Acuérdense que aquí son 10 votantes que ha habido. 10 personas que han votado en total entre marinera norteña, marinera limeña y carnaval cajamarquino. ¿Ahora sí me comprendieron? Sí, Miss, ya la entendí. Ok, sigamos. ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra inquietud? Mira, esta es la base, chicos. Porque la siguiente, ya vamos a hacer la entrevista. Ya vamos a hacer la encuesta. Vamos a preguntar, vamos a contabilizar. Necesitamos Excel ya para la otra semana. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No hay. Miss, yo tengo una preconsulta. A ver, dime. Yo en el colegio antes de terminar me enseñaron eso, pero en la frecuencia relativa acumulada lo dividían entre el resultado que es la frecuencia absoluta y lo dividían con la frecuencia acumulada y salía el resultado. ¿Cómo? Pero ahí veo que ustedes en la frecuencia, en el último, acá en el H mayúscula, ¿Ya? usted lo suma acá con el 0,14 te vuelvo más a el decir, 0,10. supongamos que no tenga la frecuencia relativa. ¿Cómo hallo la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada? Primero tengo que dividir a la frecuencia 5 entre 35, ¿de acuerdo? Y ese va a ser mi primer dato, porque ese primer dato va a trasladarse. Porque para yo hallar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, yo tengo que tener la frecuencia relativa.
¿Por qué? Porque la acumulada es sumar nada más. Es sumarla. Pero tú me dices que te han enseñado cómo. Salían todos esos datos hasta la frecuencia relativa y ya para la frecuencia relativa acumulada lo dividía con lo que salía en frecuencia absoluta acumulada. Sería como decir A ver, explícame. el 42. 42, ¿dónde está 42? No, o sea, como acá de esos 35, ¿Ya? Es lo... dividir esta cantidad, tú me dices que es dividir el 0,14 otra vez entre 35. ¿Eso me estás tratando de querer insinuar o no te entiendo? A ver. el 40 y el 35 lo dividían por por el 30, el 5, y para el siguiente sería el 35 entre 7. También puede ser lo mismo, mira, escúchame. Sería 5 entre 35, 7 entre 35, 10 entre 35 y te va a dar este resultado. O sea, toma la frecuencia absoluta acumulada. Para allá también la frecuencia relativa acumulada. Pero tomo la frecuencia absoluta acumulada. Miren, dividan. 5 entre 35 me va a dar 0,14. 7 entre 35 me va a dar 0,20. 10 entre 35, ¿cuánto me va a dar? 0,29. 15 entre 35, ¿cuánto me va a dar? Y observen, vayan, véanlo, es lo mismo. De esa forma quizás te han enseñado. Sí, Miss. Ah, ya. Claro. Lo que pasa es que para mí es más fácil si yo hallo, esto es mayormente cuando yo no tengo el HI. O sea, HI la frecuencia relativa. Cuando yo no tengo la frecuencia relativa y me piden de frente la frecuencia relativa acumulada, entonces yo tomo a la frecuencia absoluta acumulada y puedo hallar la frecuencia relativa acumulada. ¿Alguna duda más? ¿Comprendieron esta duda? Chicos, ¿alguna inquietud más? No, Miss, ninguna. Ahora No, sí, Miss. ¿tus dudas quedaron resueltas? Sí, Sí, Miss. Miss, todo claro. Perfecto. Entonces, conmigo será hasta la siguiente semana, chicos. Muchas gracias por prestarme atención. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Cuídese. Miss. Hasta luego, chicos. Miss, disculpen, la tarea son las 4 frecuencias nada más, ¿verdad? Claro. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Ok. ¿Alguna duda más? No, Miss. Ok, chicos. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego, Miss.